La primera vez que se integró en 1919, entonces también una solución de ese tipo ya se conocía hace muchos años, y a lo largo de todo el siglo hasta ahora, siglo y 10 años más o menos, muchas soluciones se han encontrado y cada vez restringen más el sector donde intentar innovar en la construcción de soluciones. Porque obviamente como las ecuaciones de Einstein son muy complejas, uno tiene que ir, las soluciones fáciles se encontraron muy rápido y cada vez uno se va quedando con menos espacio para encontrar soluciones, dado que hay que, digamos, incluir simetrías que no son tan restrictivas, hay que agrandar un poco el grupo de simetría, hay que ir a teorías que tienen, a soluciones que tienen rotación, etcétera. Todo eso hace mucho más difícil resolver la ecuación de Einstein. Por lo tanto, para nosotros fue un golpe grande entender que podíamos generar soluciones precisamente en relatividad general. Si yo pongo cualquier otro campo, por ejemplo, campos escalares, campos, lo que uno quiera, uno puede encontrar soluciones al menos en una esfera que involucre soluciones esféricamente simétricas. Eso todavía se puede hacer, pero uno tiene que básicamente olvidarse de encontrar una solución esféricamente simétrica en relatividad general, porque obviamente que ya se encontraron todas. De hecho, hay teoremas de unicidad y una serie de cosas que te dicen que no tiene ni siquiera sentido buscarlas. La segunda parte del título dice a Type 1 Revolution, eso tiene que ver con el tipo de solución que estamos trabajando. Y les voy a tratar de hacer un paso a paso de todas esas cosas que están ahí en el título. ¿Ok? Entonces, la primera, esto quizás debería ponerlo en presentación. Ya, se ve mejor ahí, ¿no? Por supuesto que me pueden interrumpir en cualquier minuto cuando tengan una duda, o sea, los estudiantes, o Cristóbal, o la gente con más experiencia, cualquiera que quiera aportar, que me lo haga saber, no hay problema. Entonces uno primero tiene que empezar a cuestionarse cuál es el rol que las soluciones exactas juegan en la realidad general. Entonces nosotros sabemos que la dinámica del campo gravitacional está dada por las ecuaciones de Einstein, que son ese conjunto de ecuaciones que ustedes ven ahí, que no creo que tenga que introducirla porque ustedes ya más o menos todos han pasado por un curso de relatividad general, por lo tanto saben que la parte izquierda corresponde al tensor de Einstein y la parte derecha al tensor de energía de momento, ¿cierto? Y básicamente que esta sea la forma en que uno trabaja con el campo gravitacional impone dos problemas. El primero es un problema netamente matemático que tiene que ver con que uno quisiera tener la mayor cantidad de soluciones posibles, si las hay, a estas ecuaciones, o encontrar la solución más general posible, si es que hay una solución madre, ¿cierto? Entonces, primero te planteo un problema matemático que es puramente técnico, que tiene que ver con resolver las ecuaciones. Como sabemos, son un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden acopladas, por lo tanto implican un grado de dificultad grande intentar resolverlo. Y el segundo problema es un problema más de carácter físico y que tiene que ver, obviamente una fracción matemática también, que tiene que ver con interpretar la solución desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista físico. Y eso requiere en general que uno tiene que ir más allá de simplemente encontrar la solución, que es una cuestión local, ¿cierto? O sea, tengo un conjunto de ecuaciones, en algunas coordenadas, resuelvo esa PDE y eso me da una solución. Eso es una cuestión puramente local, no me dice nada de la globalidad de la solución. Entonces se necesita después intentar, vamos a aceptar a Ramón, o acepten a Ramón, ahí hay un Ramón que está esperando. Ya, Aquí nos cambiamos de Eh, aceptar a la gente, sí. ya, ok. Ya, me aparece justo acá en el... Entonces, existe la cuestión, digamos, de entender el espacio-tiempo en su globalidad, las propiedades geométricas del espacio-tiempo, más allá de que localmente la solución a un sistema de PDE, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesito condiciones de contorno, de borde y cosas por esto. Ahora, ¿por qué uno se molesta en hacer esto? Esa es la otra pregunta que surge. Básicamente porque las soluciones exactas nos han dado siempre acceso a cálculos analíticos en una serie de cosas que son importantes en física clásica y en semiclásica, ¿cierto? Nos permiten entender cuestiones desde el punto de vista astrofísico, cosmológico, a escala del sistema solar. No hay que recordarles demasiado que gracias a la relatividad general se entendió la precesión del periodo de Mercurio, la deflexión de la luz. Tenemos a grande escala una visión más o menos globalizada de la evolución del universo, lambda CDM, y nos permite también entender procesos astrofísicos de gran relevancia. Como sabemos, hay binary system asociados a la producción de ondas gravitacionales, que pueden ser dos agujeros negros, un agujero negro y una estrella de neutrones, etcétera. Entonces hay un montón de astrofísica también de fondo. Ahora, ¿por qué la solución es exacta? Bueno, además de porque nos da este acceso a estos cálculos, porque uno no siempre puede confiar en los métodos perturbativos, porque
dado que las ecuaciones son altamente no lineales, lo que parece ser perturbativamente aceptable en un punto, quizás en la evolución completa de las ecuaciones no. Entonces, por ejemplo, puede ser que una solución que uno piense es linealmente estable, en el orden no lineal podría ser inestable, o quizá una inestabilidad lineal, al orden no lineal completo se podría estabilizar. Por lo tanto, tener acceso a la solución exacta, además, nos desvía de esos peligros. Y como último, digamos, argumento a favor de las soluciones exactas, bueno, sabemos que hay cosas que no se pueden resolver exactamente. Por ejemplo, si yo les digo, tomen dos agujeros negros rotantes, hagan un sistema binario y calculen la métrica de eso no se puede. Es un sistema binario con Kerr que en el momento colisiona. Si uno quiere entender eso, necesita numéricos, ¿cierto? O sea, son además sistemas que dependen del tiempo, las simetrías se fueron al carajo, entonces es muy difícil. Pero tener soluciones exactas con las que comparar en algún régimen permiten darle sentido al análisis numérico. Es decir, ¿con qué voy a comparar que más o menos yo sé con cierto grado de analiticidad que funciona? Entonces, el hecho de tener soluciones exactas que en un rango más acotado de aplicabilidad funciona, permite también guiar el estudio del cálculo numérico. Por lo tanto, las soluciones exactas son importantes en todo orden de cosas, digamos. Aquí. Ya, gracias. Entonces, algunos ejemplos concretos de soluciones exactas. Bueno, ustedes saben de sobremanera, conocen muy bien el agujero negro de Schwarzschild, ¿cierto? Voy a pasar a describirlo un poco más adelante. Y la solución de Kerr, que es la solución de relatividad general que está astrofísicamente mejor justificada, ¿cierto? Corresponde al espacio-tiempo fuera de un objeto que rota, como la mayoría de las estrellas. Todos sabemos que si una estrella rota un poco y empieza a colapsar, producto de que el momento angular se tiene que conservar para empezar a girar más rápido. Por lo tanto, tiene sentido tener un espacio-tiempo que represente objetos rotantes, porque incluso si rotan muy poco, antes del colapso, una vez que colapsen, lo más seguro es que van a rotar de forma significativa. Por lo tanto, tener la métrica de Kerr fue un salto enorme en el estudio de la relatividad general desde un punto de vista analítico. Otro ejemplo claro son las ondas gravitacionales, ¿cierto? Sabemos que existen ondas gravitacionales, se predijeron hace muchos años. Súper bueno esto. Mira, ¿sabéis que yo, porque de la mañana no voy a estar con el computador, Ya, pero pensé que era una pregunta, pero no. Démosle tiempo. Ya. Entonces, las ondas gravitacionales, por ejemplo, son muy importantes. Sabemos que en los sistemas binarios se produce radiación gravitacional. Y el problema de la radiación gravitacional, si bien es cierto, se habían predicho la existencia de ondas gravitacionales, no se entendía como una cuestión analítica. Es decir, gente estudiando soluciones exactas generó todo el background matemático que permite entender que existe una radiación gravitacional, más allá de que había la predicción de unas ondas perturbativas que si uno lineariza la ecuación de Einstein, satisface una ecuación de onda, etcétera, no era claro cómo la gravedad producía radiación. Y eso se entendió con los trabajos pioneros de Pirani y una serie de gente que trabajó en este tipo de soluciones que son exactas, ondas gravitacionales exactas, de las cuales un límite perturbativo corresponden a las que uno observa en el universo, que son ondas gravitacionales planas. Por lo tanto, tener acceso a soluciones gravitacionales exactas también permitió entender el fenómeno de la radiación gravitacional. Bueno, ¿y qué más les digo sobre espacios Friedman-Lemaitre de Robinson-Walker, que son básicamente geometrías que permiten describir la evolución del universo, soluciones cosmológicas, ¿cierto? Ahora uno se puede preguntar, bueno, ¿qué tan friendly son las ecuaciones de Einstein? ¿Qué tan fácil es resolverlas? Sabemos que es un sistema de ecuaciones de segundo orden acoplado no lineal, por lo tanto, en principio es muy difícil, y que son muy difíciles de resolver si uno no invoca cierto grado de simetría o algunas técnicas matemáticas que te permiten sortear la solución directa de las ecuaciones. Entonces, hay dos herramientas importantes que surgen en ese contexto y que están muy bien explicadas en estas dos monografías que yo les presenté ahí, que el primero es el libro de Stefani, Kramer, McCallum y compañía, que es la Biblia de las soluciones exactas, y después una especie de hijo, que es el libro de Griffith and Podolsky, que es una versión menos árida del otro y más concreta. Y ahí ustedes pueden encontrar prácticamente todas las soluciones exactas que se han encontrado en la Tierra general a la fecha, menos las nuestras que esperamos en algún momento estén ahí, si se hace una reedición del libro.
Y hay dos conceptos ahí que son muy importantes. Uno, la clasificación algebraica de los espacios-tiempo, que permite tener una imagen del espacio-tiempo desde un punto de vista global. Y otro concepto matemático muy importante para estudiar soluciones exactas son las Solution Generation Techniques, o sea, técnicas que te permiten generar soluciones a partir de soluciones más simples que ya se conocen y que te permiten no tener que resolver las ecuaciones de Einstein de forma directa, irse al grueso de simplemente poner las ecuaciones y empezar a resolverlas, que es la parte más difícil, ¿cierto? Entonces déjenme contar, ya que hay estudiantes, déjenme contarle un poco sobre estas dos soluciones icónicas que todo el mundo ha estudiado, que son la solución de Schwarzschild y la de Kerr. Entonces lo que ustedes ven a la izquierda es el diagrama conforme de Schwarzschild, el diagrama de Penrose. Como ustedes saben, aquí es particularmente importante entender los conceptos globales del espacio, porque la solución de Schwarzschild, de hecho, la que uno integra en el primer curso de la teoría general, que se pone a jugar con los símbolos de Christoffel, bla, bla, simplemente representa un cuarto del espacio completo, que es la parte donde dice universe. Eso lo conocen, ¿cierto? Porque de hecho uno encuentra una obstrucción en lo que después se denomina horizonte y en realidad las coordenadas con las que uno trabaja solo cubren el espacio-tiempo completo desde el horizonte hasta infinito. Por lo tanto, uno se está perdiendo el interior del agujero negro, el time reversal, que es el agujero blanco, y ese universo paralelo que está conectado con el universo de Einstein vía lo que se llama el Einstein-Rosen Bridge. Por lo tanto, tener una imagen global del espacio-tiempo y tener coordenadas bien definidas, etcétera, es bastante útil. Como saben, el espacio-tiempo es estático, esféricamente simétrico y tiene un puro parámetro, que es la masa, y la métrica es la que ustedes pueden ver ahí, que ya todos la conocen muy bien. Y por otro lado, tenemos el agujero negro de Kerr, que es inmediatamente mucho más complejo, que es biparamétrico y axialmente simétrico. Uno pierde simetría esférica, pero tiene simetría axial con respecto al eje, ¿cierto? Es estacionario, y los dos parámetros que lo rigen son la masa y el momento angular. Es un agujero negro que rota y que al rotar arrastra consigo el espacio-tiempo en un fenómeno que se llama el dragging, ¿cierto? Y que había sido predecido mucho antes por Thirring, que hace poco nos enteramos está conectado en su línea académica con Barrientos. Creo que Barrientos es Thirring 5 y, o 6, y que se había entendido eso desde el punto de vista del slowly rotating. ¿Okay? Pero esta métrica, si bien es cierto, se buscó intensamente intentando integrar las ecuaciones, no se logró hasta que no se tenían ciertas ideas sobre soluciones exactas desde un punto de vista más matemático. De hecho, se entendió finalmente, gracias a Petrov, que fue el primero en proponer una clasificación algebraica de los espacios-tiempo. Entonces, Kerr encontró esta solución estudiando lo que Petrov llamaba espacios-tiempo algebraicamente especiales. Y gracias a eso, Kerr pudo encontrar la solución de Kerr, con estas insight, herramientas matemáticas, algo que se conoce como el teorema de Goldberg-Sachs. Y de hecho esta métrica uno no la integra tan fácil y en realidad uno se da cuenta que la métrica se puede escribir en esta forma, no sé si mi cursor se ve, parece que no, en esta forma abreviada, esa ecuación que yo tengo ahí que se llama una forma de Kerr-Childe de la métrica. Es decir, que la métrica es una perturbación exacta a Minkowski y esa perturbación está dada por un vector nulo geodésico que es ese vector K alfa que yo les pongo ahí. Y la existencia de ese vector nulo geodésico está relacionado con que la métrica es especialmente algebraica. Si no se hubiese entendido que la métrica era especialmente algebraica, no se hubiese tenido acceso a una construcción del tipo Kerr-Childe para poder encontrar este espacio-tiempo. Porque de hecho, al ocupar la métrica en esta forma Kerr-Childe, el tensor de Ricci se lineariza y permite una integración de forma mucho más rápida que si uno se pone a jugar con las ecuaciones a fuerza bruta. ¿Okay? Entonces ahí eso nos da una idea de que uno necesita de las técnicas que están relacionadas con las soluciones exactas. Ya, entonces ahora quizás los voy a aburrir un poco, pero por favor deténganme si ese es el caso. Eh, Les voy a contar un poco sobre la clasificación algebraica. ¿Por qué? Porque en el título dice tipo uno y queremos entender qué es lo que es tipo uno, tipo algo, etcétera, para cuando yo siga discutiendo las soluciones que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que es la clasificación de Petrov? Básicamente representa una clasificación de los espacios-tiempos riemannianos en términos de las propiedades del tensor de Wien. Entonces, tengo el tensor de Wien, clasifico algebraicamente el tensor de Wien, algebraicamente me refiero a resolver el problema al eigenvalue problem relacionado con el tensor de Wien, y eso permite entender las propiedades de la geometría de un espacio-tiempo en particular. Ahora, ¿por qué el tensor de Wien? Porque el tensor de Wien no está directamente dado
por el contenido de materia de espacio-tiempo, ¿cierto? Entonces uno lo puede, en cierta medida, considerar como componentes libres del campo gravitacional. El tensor de Weyl es trassless, no tiene la traza de la ecuación de Einstein es la traza del tensor de Riemann, y la traza del tensor de Riemann viene dada por el tensor de energía de momentum, ¿cierto? Por lo tanto, obviamente que el tensor de Riemann y el Weyl coinciden en vacuum, pero cuando hay materia, las componentes del Weyl no están directamente dadas por el contenido de materia del universo, por el T mu. Por lo tanto, por eso se usa en vez del tensor de Riemann. ¿Y qué nos permite tener esto? ¿Qué nos permite entender la clasificación de P2? Nos da acceso a algunas propiedades globales del espacio-tiempo. Por ejemplo, la existencia de cómo interactúa, qué tipo de espacio-tiempo o cómo, en realidad, cómo se comporta el campo gravitacional cuando ciertos invariantes de curvatura que están asociados al Weyl existen o no. Todo eso se sabe gracias a esta clasificación algebraica. Y en práctica, ¿qué es lo que uno hace? Esta es la parte árida, pero que cuando uno lo intenta, ya lo pasa un par de veces y lo empieza a digerir, uno se da cuenta que empieza a hacer cada vez más sentido y no es tan dramático como aparece en las ecuaciones que les estoy mostrando acá. Pero básicamente lo que uno hace es que uno considera una tétrada nula. Entonces yo tengo mi espacio-tiempo en la métrica, en la forma que uno siempre la ve, y busca considera una tétrada nula que tiene dos vectores LK y un vector complejo M barra. El M barra es el complejo conjugado de M, de tal forma que la métrica se puede escribir como la ven ahí, en esa combinación de K y L y M barra. ¿Ok? Y cuando uno tiene la métrica escrita en esa forma, uno puede escribir el tensor de Weyl como en la ecuación siguiente, en donde aparecen 5 componentes complejas del tensor de Weyl. Psi 01, Psi 02, perdón, Psi 0, Psi 1, Psi 2, Psi 3, Psi 4, y que en realidad representan 10 componentes, porque son 5 escalares complejos, por lo tanto son 10 componentes, y ahí están codificadas las 10 componentes del tensor de Weyl. Y uno se puede dar cuenta que, entendiendo cuál de esas componentes del tensor de Weyl aparecen en un espacio-tiempo determinado, uno puede entender el comportamiento del campo gravitacional. Entonces, si uno va aquí, estos 5 escalares se definen como esas proyecciones de los vectores de la tétrada nula sobre el tensor de Weyl. Los 5 escalares tienen esa forma. Y dependiendo de cuáles de ellos aparecen, si uno estudia la ecuación de la desviación geodésica, uno entiende cómo se comporta el campo gravitacional. Entonces, cuando aparece Psi 0, uno entiende que hay una componente transversal que se propaga a lo largo del vector L. Cuando hay Psi 1, una componente longitudinal a lo largo de L. Cuando hay Psi 2, aparece una componente coulombiana, por lo tanto tiene mucho sentido que lo que sabemos del campo gravitacional terrestre, por ejemplo los agujeros negros, sean parte al menos de un espacio-tiempo en el que aparece Psi 2, ¿cierto? Porque sabemos que el campo gravitacional de hecho es coulombiano. Y así con Psi 3 y Psi 4, que son otras componentes longitudinales y transversales a lo largo de K. Muchas de las otras componentes representan ondas gravitacionales moviéndose en estas direcciones. ¿Ok? Y cuando uno quiere trabajar en clasificar un espacio-tiempo porque le interesa saber qué tipo es y qué forma va a tener eventualmente, qué comportamiento va a tener el campo gravitacional. Hay un protocolo que tiene mucha teoría de fondo que no les voy a contar, pero porque tampoco la manejo tan bien como las personas que lo crearon, que es el siguiente. Uno define esos escalares que están ahí, que se llaman I, J, K, L y N. Y sigue el siguiente algoritmo. Esto es para cualquier tétrada nula que satisface las condiciones que esa tétrada tiene que satisfacer. No les dije en la parte de atrás, pero el K y el L tienen que ser ortogonales y el M tiene que ser un vector space-like unitario. ¿Ok? Y obviamente K y L son ortogonales también a M. Si eso se satisface en cualquier tétrada que yo encuentre, recuerden que la tétrada uno la puede rotar, ¿cierto? Hay invariancia de Lorentz, por lo tanto, esto es como jugar con los Feynman, ¿cierto? No es que hay una pura tétrada, hay muchas tétradas. No importa la tétrada que yo me dé, si satisface las condiciones que yo les dije anteriormente, uno puede analizar estos invariantes y determinar las siguientes relaciones para saber qué tipo de espacio-tiempo uno está trabajando. Entonces, si yo parto con los 5 escalares de 6,0 a 6,4, lo primero que me pregunto es si esa relación que está en el primer rombo, que dice que el invariante I al cubo es igual a 27J cuadrado, me permite discernir inmediatamente entre dos grupos muy importantes. Me permite saber si mi solución es algebraicamente general
que significa tipo uno, o si es algebraicamente especial. Si esa relación no se satisface, eso ya es suficiente para saber que uno está en un espacio type 1 y que es algebraicamente general. Esa es la primera cosa fácil de encontrar en el sentido que yo simplemente tengo que evaluar esos invariantes y ver si esa relación no se satisface. Si no se satisface, entonces estoy en un espacio-tiempo general, como los espacios-tiempo que les propuse en el título. Son type 1. Ahora, si esa solución, si esa ecuación, esa relación se satisface, entonces tengo que seguir trabajando porque la solución en ese caso se llama algebraicamente especial y hay cuatro tipos de geometrías algebraicamente especiales. Type 2, Type D, Type 3 y Type N. Por lo tanto, tengo que hacer un poco más de trabajo para entender cuál de esas otras cuatro geometrías algebraicamente especiales es la que uno tiene. ¿Qué pasa? Que si se satisface la relación cuando I y J son igual a cero, entonces me voy a la derecha del diagrama, después tengo que saber qué pasa con los invariantes K y L. Cuando son cero, la solución es type N. Eso significa que estoy en soluciones que representan ondas gravitacionales. ¿Ok? Radiación gravitacional. La familia de type N. Algunas, no, o sea, sí, en gran cantidad, pero no necesariamente todas las ondas gravitacionales son type N. Si K y L satisfacen no satisfacen que son nulos, entonces estoy en un espacio-tiempo type 3. Si I y J en realidad no son cero cada uno, sino que cumplen la relación de arriba porque se combinan en una forma particular, entonces tengo dos opciones, o la solución es type D o type 2. Y eso va a depender si los invariantes K y N son cero o no. Entonces, sí, es muy simple, uno sigue este diagramita y uno sabe qué tipo de comportamiento algebraico tiene la solución dada. ¿Ok? Y eso, como ya les dije, nos permite entender el comportamiento del campo gravitacional que está más arriba explicado. ¿Alguna duda con eso? Porque me voy a quedar ahí con que sabemos la diferencia entre type 1 al menos y algebraicamente especial. Hola, Hola, ¿cómo eh, estáis? una pregunta. Esto de la clasificación, ¿cómo se extiende a dimensiones más altas? Es como, creo que está hecho, pero Sí, eso eh, está hecho. Eso lo hicieron Pravda, Pravdova y Ortaggio acá en Praga también. ajá, Y hay protocolos similares. Uno tiene que analizar básicamente cuál es el Eigen Value Problem del campo gravitacional en más dimensiones. Y es mucho más difícil porque hay más. La familia es más grande, digamos. El campo gravitacional tiene más componentes. ok. Pero por ejemplo, digamos, uno tiene que, o sea, el, dada la dimensión, uno tiene que empezar a estudiar el problema o hay una forma de atacar todas las dimensiones a la vez. Tengo la impresión de que es una forma de atacar todas las dimensiones. Ok, ok, De bueno, hecho, eso se sabe hace años y solo hace poco, hace 2 semanas, salió un protocolo que imita este flowchart en dimensión ah, 3. No, no se tenía en dimensión 3. O sea, bueno, habían clasificaciones, se entendían cosas, pero no estaba tan sistematizado y Podolsky subió un paper hoy día, no sé si lo vieron, y subió uno hace 2 semanas donde hizo este mismo diagramita, pero en dimensión 3 y no basado en el byte, que obviamente es nulo en dimensión 3 sino en el Cotton Tensor ok, y lo clasificó. Y ahí pasan cosas simpáticas, por ejemplo, que todas las soluciones de relatividad general en vacío son tipo o algebraicamente triviales, ¿cierto? Son conformal y flat. Pero bueno, aquí no puse el type O, sorry, habría un cuadradito más que dice type O, que significa que la solución o es el plano o es conformalmente relacionado con el plano. bueno, Ok, entonces esa es una técnica que uno tiene a la mano para clasificar espacios-tiempo. Y después uno tiene la otra cosa importante que yo les mencionaba, era tener alguna forma de generar soluciones, porque, como les decía, integrarlas de forma directa no es tan fácil. Entonces, por ejemplo, cuando uno lidia con agujeros negros rotantes, uno, por ejemplo, tiene la esperanza de que la solución se pueda escribir a la Kerr-Child. Y si se puede escribir a la Kerr-Child, entonces implica, por ejemplo, que si estoy en vacío, el universo, el espacio-tiempo tiene que ser type D, o tiene que ser algebraicamente especial y me permite tener una idea de cómo integrar las soluciones. Es como, no es una solution edition technique, pero es una técnica que me permite integrar un espacio-tiempo de manera más rápida, ¿cierto? Cuando rota. ¿Cierto? Adolfo, una pregunta, ¿hay alguna clasificación tipo algebraica también, pero para métricas que son riemannianas o que tienen asignatura euclidiana? Porque no tengo vectores nulos en principio. ¿Hay algún primo de esta clasificación en ese caso? La verdad que lo desconozco. No sé si hay una que sea completamente euclidia.
porque además el grupo que actuaría sobre una métrica completamente euclídea es distinto, ¿cierto? Claro. Y Entonces, no tengo vectores nulos tampoco, no, entonces a lo mejor el protocolo es claro, distinto. es más difícil, me imagino. La verdad que no lo sé, quizás. Yo sé que hay una generalización hace muy poco y muy en pañales que intenta tratar geometrías que no son necesariamente torsion free, por ejemplo. Entonces, si Vale, uno puede intentar hacer una clasificación de baile en el caso en que la conexión no es la habitual, es más general. Eso lo hizo un chileno, Bahamonde, que lo deben conocer quizás de nombre, un torsion guy. sí, Y hace poco, con un colaborador de él, lo estuvimos discutiendo en Estonia. Eso salió hace poco, pero caso completamente euclídeo no lo sé. Así que no sé si existe. Al menos yo no me he encontrado con una referencia de eso. Pero tendería a pensar que es difícil dado que la, el problema de eigenvalue habría que atacarlo desde un punto de vista de otras simetrías, no necesariamente claro. del grupo de Lorentz, ¿cierto? Exacto, sí. Bueno, vale, gracias. Sí, obvio, obvio. Entonces, bueno, ya, ¿qué más les digo? Que esto uno necesita Generating Techniques. Entonces, un método que se conoce, que está, por ejemplo, explicado en esta primera monografía, en la de Stefani and Company, es el método de entender si un espacio-tiempo tiene simetrías de Lie-point symmetries. ¿Por qué? Porque las Lie-point symmetries solución, eh, permiten transformar una solución de una teoría en una solución nueva de la misma teoría, básicamente. Entonces son un grupo local de transformaciones que mapean soluciones del sistema en otra solución del mismo sistema. Entonces cuando uno entiende que el sistema de PDE que uno está trabajando tiene Lie-point symmetries, esas simetrías se pueden explotar para intentar integrar otras soluciones más complejas a partir de una simple que ya conozco. ¿Ok? Es un problema básicamente matemático, pero que esta gente que estoy mencionando acá ocupó y desarrolló en los 60 y en los 70 para poder construir soluciones en Einstein-Maxwell. Esto básicamente es lo que hicieron Ernst, Geroch y Kinnersley, y que básicamente construyeron, axiomatizaron algo que ya habían descubierto parcialmente Ehlers y Harrison, que habían encontrado Ehlers una y Harrison otra Lie-point symmetry que entendían podía generar soluciones nuevas a partir de soluciones muy simples. Entonces, en simple, ¿qué es lo que hace esto? Es que lo que este grupo de personas desarrolló y descubrió es que cuando uno trabaja con las ecuaciones de Einstein-Maxwell en espacio-tiempo que son estacionarios y axialmente simétricos, es decir, no necesariamente estático, esto es más general que Schwarzschild, considera estacionalidad, o sea, el objeto puede rotar y por lo tanto ya no es esféricamente simétrico, sino que es axial simétrico, tiene simetría con respecto a un eje. Cuando uno trabaja en esos espacio-tiempo, incluso uno puede obviar simetría axial. Pero consideremos el caso estacionario y axialmente simétrico, ellos probaron que las ecuaciones de Einstein-Maxwell son invariantes bajo este grupo SU 2,1 de transformaciones. Y que estas transformaciones uno las puede ocupar para si yo conozco una solución simple de Einstein-Maxwell, que sea estacionaria y axialmente simétrica, a través de la transformación de este grupo SU 2,1, generar una transformación nueva. Y eso permite encontrar una serie de soluciones que no son tan simples de encontrar si uno no tiene acceso a esta simetría. Ahora, así como yo se lo estoy contando, parece extremadamente teórico y uno no ve por dónde va a generar algo, ni siquiera probablemente algunos no sabemos qué es lo que es o no saben qué es lo que es el grupo SU 2,1. Pero ahora que les voy a mostrar las transformaciones de forma que esto se haga tangible. Entonces, déjenme contarles qué es lo que es la fórmula de Ernst, que es básicamente lo que nos enseña a trabajar con esta simetría. ¿Ok? Entonces, consideremos un espacio completamente general que sea estacionario y axialmente simétrico. ¿Ok? Un espacio con estas características, la métrica más general, la forma que tiene el espacio-tiempo, es la que se conoce como el espacio-tiempo de Levi-Valpapa-Petru, que tiene esa métrica que ustedes ven ahí. Entonces, esa métrica que yo le estoy dando ahí, en unas coordenadas bastante adaptadas a un espacio que tenga estacionariedad y simetría axial, básicamente coordenadas cilíndricas, es la presencia de un campo de gauge que obviamente respeta las simetrías de la métrica de más arriba, entonces tiene una componente temporal y una componente azimutal. Esa métrica que está ahí representa un espacio, una configuración espacio-tiempo porque está este campo de gauge.
que es estacionario axialmente simétrico, ¿ok? Y se le conoce como el espacio-tiempo de Leibniz Papa Petru, y le vamos a poner, ahí en azul puse un apellido que le voy a llamar Leibniz Papa Petru eléctrico, ¿ok? Manténganlo en mente porque va a ser útil en lo que viene. ¿Y qué probó Ernst? Y acá está la magia de lo que Ernst logró. Se dio cuenta que las ecuaciones de Einstein, que uno escribe, o sea, Einstein mu nu igual constante T mu nu de Maxwell, se pueden escribir de una forma mucho más adecuada para la exploración de simetría, que viene dada en términos de unos potenciales complejos que él denominó los potenciales de Ernst. Entonces, básicamente, si yo tomo las ecuaciones de Einstein en forma tensorial y le pongo encima a eso el ansatz de Electric Byte Petro que ustedes ven ahí, las ecuaciones se pueden escribir como esas ecuaciones de Laplace y esos gradientes que les estoy mostrando y se conocen como las ecuaciones de Ernst, donde epsilon y phi son dos potenciales complejos, dos cantidades complejas que están definidos más abajo. ¿Ok? Y si se dan cuenta, epsilon y phi, mayúsculo, están dados en términos de esas componentes del tensor, del espacio-tiempo eléctrico de Weyl, porque si se dan cuenta, epsilon es igual a f, que es la función de la métrica, menos el módulo del complejo del potencial electromagnético de Ernst, pero que está dado en términos de AT y de una cantidad relacionada con AφI, ¿cierto? Y Chi, que les voy a decir ahora lo que es también. Entonces, básicamente, pescó la ecuación de Einstein, le puso lanzas de Leibniz-Petro y jugó de forma que las puedo escribir de una forma compacta en términos de estos potenciales. Y esos potenciales tienen dos funciones que uno no encuentra directamente mirando en la métrica, que se tienen que integrar vía estas ecuaciones tensoriales que están abajo y que se llaman se llaman los twist functions, ¿ok? Que son el chi, la función chi que está ahí, que tiene un imaginario al frente, y la función a tilde phi. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en práctica? Uno integra estas ecuaciones vectoriales que están ahí y con eso tiene acceso a estas cantidades twist que después te permiten definir estos dos potenciales que están ahí, ¿ok? O sea, una reformulación de las ecuaciones de Einstein. Y lo simpático es que la tercera función métrica que aparece ahí, la función gamma, que está en la exponencial, no se ve afectada por el proceso. Por lo tanto, uno necesita integrar gamma, ¿ok? Y todas estas cantidades vectoriales que ustedes ven acá, estos nablas, estos rotores, están eh, todos viven en el espacio euclídeo cilíndrico de dimensión 3, por lo tanto es plano, básicamente. ¿Ok? Entonces simplifica mucho la ecuación. ¿Y qué gracia Adolfo, tiene esto? Dime. una pregunta ahí. La forma que tiene el potencial de gauge, digamos, ¿tú le pides al potencial de gauge que tenga las mismas simetrías de la métrica? ¿O en realidad le estás pidiendo al F mu que tenga las mismas simetrías de la métrica y por ende te da este potencial de gauge? Claro, no, lo que uno hace es que se toma tiene un vector de gauge que respeta las simetrías de la métrica. Ah, Después, bueno. después, asumiendo eso y yendo hacia abajo en el proceso, uno se da cuenta que uno puede definir este potencial phi, que permite escribir las ecuaciones de Einstein en esta forma compacta. Pero al final es una definición, esos dos potenciales epsilon y phi son las cosas que a ti te permiten definir las ecuaciones de Ernst de esta forma. ¿Ok? Pues no responden Perfecto. a, Entonces a una quizás definición. se puede generalizar, porque es similar a lo que pasa incluso en el caso de Reisner-Nordström. Si tú quieres poner carga magnética y tú le pides al potencial de gauge que tenga las mismas simetrías de la métrica, nunca te va a salir, digamos, la parte que es como el campo del monopolo magnético, porque el campo no es, digamos, no tiene las mismas simetrías de la métrica, o sea, el potencial de gauge no tiene las mismas simetrías de la métrica, pero el F mu sí. Claro. Entonces, tú te puedes construir, digamos, un potencial que finalmente te conduce a un F mu, que es el que entra en las ecuaciones de Einstein a través del T mu, el que sí te respeta la simetría. Entonces, si uno le pidiera probablemente al F mu que tenga las simetrías de la métrica, en principio te aparecería otro potencial, otra pieza, digamos, ahí En el A. en el A, exacto. Sí, uno puede hacer eso. Ahora algunos van a hacer probablemente gauge redundancies y, o sea, no te va a salir nada en la definición del phi probablemente. Y en el A estoy pensando, bueno, si es gauge invariant, una componente radial no tiene sentido. Exacto. Esa no te va a Y salir. y una componente teta, no sé qué vendría siendo en términos de la electrodinámica que eso representaría honestamente. Pero
porque el campo magnético tiene que ser esa componente. Claro, Ahora, ¿de qué depende la función? Eso es otra cosa. O sea, ¿de qué depende tú? Porque en el caso de Raider Nostrum, lo que me imagino lo que te estás planteando es que el campo AFI que viene del monopolo magnético, uno lo puede escribir, por ejemplo, en coordenadas esféricas como P o QM coseno de teta, ¿cierto? exacto. Y ese es el que te rompe la simetría de SO3, po. Y ese rompe la simetría de S3, claro. Sí, eso es otra cosa, diría yo, que no está relacionado con la formulación de esta forma, pero sí, al final del día el TMUNU tiene la dependencia que tiene que tener y esa es la parte Exacto, importante. Lo puede hacer claro. también con una dependencia lineal en el tiempo si quiere, y al final, si las cosas dependen solo de derivadas, también se van a ir. Buena, buena. Oye, ¿y el A de phi, el F y el A de T dependen de qué? El F creo que depende de ρ y Z, ¿no? ¿Estás hablando del campo FMUNU de Gauge? No, no, en la métrica. En la métrica y en Ah, el ok, A. claro, sí, pues, obviamente, porque el Levi Palpado Petro es un espacio axialmente simétrico y está escrito Claro. en coordenadas cilíndricas, por lo tanto, todas las funciones que están ahí dependen de ρ y de z, de las coordenadas cilíndricas habituales. Y tus A también. Y A también, sí, porque si no, de otra forma no tendría la simetría que requiere. eh, bueno, obviamente lo importante es que esto respete simetría axial y que sea estacionario en las coordenadas que tú queráis. Claro. Ahora, el espacio-tiempo más general que uno puede construir con esta simetría es el de Levi Palpado Petro, que en coordenadas cilíndricas tiene la forma que yo te estoy mostrando. Pero yo me podría ir a coordenadas R cachirulo y teta Pikachu y o sea, Claro. satisfacería la misma simetría. Entonces, capaz que por la forma que tiene tu A, probablemente si le pides a F Munu las simetrías de la métrica, la forma que tiene tu A ya es suficiente para darte cuenta de la forma de F Munu. No sé, habría que hacer la cuenta quizás, pero parece que sí. Bueno, eso nomás, vale. Sí, dale, dale, dale. Ahí conversamos. Voy a darle en paralelo, probablemente. Bueno, entonces estas ecuaciones que ustedes ven acá, que son las ecuaciones de Hertz, más allá de ser una forma pictórica de escribir las ecuaciones, denme un segundo, tengo que responder algo. Muy rápido de emergencia. Solo Más un allá de comentario. representar, sí, No, que Cristóbal decía que, o sea, quería simplemente, seguro tú lo vas a mencionar después, pero con este formalismo uno de todas maneras puede obtener Reiner-Nordstrom con ambas cargas. O sea, no, con esa obviamente, simetría es posible obtener finalmente Reiner-Nordstrom con carga eléctrica y magnética. sí. Entonces, no sé ahí cómo entran las simetrías, pero es suficiente pedirle al campo de Gauge esas dos componentes y que dependan de las coordenadas correspondientes, ¿cierto? Rho y Z en este caso en ese ansatz. De hecho, Z Seguro, depende de la coordenada teta. Z, Pero es que en este claro. caso así como te lo estoy describiendo yo ahora, está en el caso axialmente simétrico, entonces no hay problema con que el campo de Gauge depende de teta, obviamente, si ya no estoy en la simetría esférica. Eso no hay problema. Ahí está Kerr metido en esa métrica y obviamente Kerr tiene dependencia directa en la coordenada polar, ¿cierto? Bueno, entonces si uno toma estas ecuaciones, una cosa simpática que uno genera de ahí es que uno puede mostrar que satisfacen, que tienen un conjunto de lipoinsímetris y que ese conjunto de lipoinsímetris básicamente es isomorfo a un grupo SU2,1. Entonces olvidémonos del SU2,1 que yo les conté, que era esta simetría de la ecuación de Einstein, y ahora concentrémonos en que hay un grupo de simetrías de estas ecuaciones de ahí, que son las mismas de Einstein-Maxwell, pero escritas con unas redefiniciones en términos de estos potenciales y que permiten encontrar soluciones nuevas porque son lipoinsímetros. Entonces uno toma las ecuaciones y se da cuenta que existen este conjunto de transformaciones. ¿Y qué representan estas transformaciones? La primera, de hecho, es una transformación no trivial, pero que es más o menos conocida y que es una transformación de dualidad. Entonces, ¿qué hace? Toma mi campo magnético, toma mi campo electromagnético phi y lo multiplica por una constante compleja con respecto a mi campo inicial phi 0 y eso es una simetría. Básicamente lo que estoy haciendo ahí es que estoy rotando campos eléctricos en campos magnéticos. Eso es una transformación de dualidad, ¿cierto? Yo puedo, que lo satisface la teoría de Maxwell en dimensión 4.
y al mismo tiempo que pesca un campo eléctrico y lo rota, si yo tengo cualquier combinación de campo eléctrico y campo magnético, esa transformación los rota en cierta medida. Entonces puede transformar, si la rotación está en pi medio, puede transformar perfectamente lo que era campo magnético en campo eléctrico y lo que era campo eléctrico en campo magnético, y para un ángulo arbitrario de la rotación, dejarlo en una combinación, ¿cierto? Y al mismo tiempo, para que esa transformación sea simetría, lo que le pasa a la métrica es que la métrica se reescala por un factor global, por una constante. O sea, un reescalamiento de Wien. Ya. La segunda de la simetría es una simetría de gauge y representa una simetría de gauge gravitacional. No es nada más que un cambio en el gauge gravitacional. Y pasa lo mismo con la cuarta de las simetrías, la que depende de un parámetro beta. Esa es una transformación de gauge electromagnética. Entonces, obviamente, transformaciones de gauge gravitacionales y electromagnéticas son parte de la simetría de Einstein-Maxwell. Están ahí. Tenemos la transformación de dualidad, que tampoco es una sorpresa porque se conoce de que el electromagnetismo es dual invariant, ¿cierto? Y aparecen dos nuevas transformaciones que son las que independientemente Ehlers y Harrison ya habían encontrado, y que son las transformaciones que están ahí, que se llaman transformaciones de Ehlers y transformaciones de Harrison. ¿Ok? La transformación de Ehlers depende de un parámetro J que es real, y la transformación de Harrison depende de un parámetro alfa que es complejo, de una parte real y una parte compleja. Y estas transformaciones, si yo las tomo, dejan invariantes las ecuaciones de Maxwell, de Einstein-Maxwell, que yo les mostré escrita en términos de los potenciales. Por lo tanto, si yo sé una solución de Einstein-Maxwell, por ejemplo, como lo que decía Cristóbal, conozco Ryder-Nostrom, yo puedo tomar Ryder-Nostrom como una semilla epsilon 0, phi 0, sobre la cual actuar con estas transformaciones y generar una transformación nueva que va a ser solución a las mismas ecuaciones. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, esto es una Solution Generation Technique. Entonces, por lo tanto, uno tiene este grupo 8-dimensional, que el S isomorfo a S21. ¿Por qué 8-dimensional? Porque hay 8 parámetros ahí. Hay 3 cosas complejas y 2 cosas reales. Son 8 parámetros que definen este grupo. Y que si uno reduce completamente las gauge redundancy, se transforma en un grupo con 5 parámetros que es isomorfo a SU 1,1. ¿Ok? O sea, esos son puros tecnicismos matemáticos que en realidad no son lo que nos convoca para poder ocupar el esquema. O sea, está bueno saber, pero en realidad uno quiere poder generar soluciones con esto. Entonces, en aspectos generales, las transformaciones no triviales son la duality transformation, que les dije, la primera, la tercera, que es el mapa de Ehlers, y la última, que es el mapa de Harrison. Y el mapa de Ehlers se conoce por tomar una SID que podía ser estática y transformarla en una solución que tiene cierto grado de estacionariedad. Es decir, tomo una métrica estática, por ejemplo, tomo Schwarzschild y la transformo en una métrica estacionaria. Ahora, no cualquier métrica estacionaria no puede introducir rotación en el sentido de Kerr, pero por ejemplo, puede tomar Schwarzschild y construir Tau-NAT, que sabemos una solución estacionaria, por la simple operación de la transformación de Ehlers. Entonces yo puedo entender ese parámetro J como la carga de NAT, de hecho. Módulo, transformaciones de coordenadas y reparametrizaciones, pero uno básicamente puede mostrar, Schwarzschild, aplico esa transformación, me da NAT. Y así uno puede tomar cualquier métrica, semilla, que sea axialmente simétrica y estacionaria. Y la transformación de Harrison se conoce porque permite añadir en una configuración de vacío campo electromagnético. O sea, donde no había campo, puedo generar campo. Y eso se puede entender directamente de la forma, porque si ustedes se dan cuenta en la última transformación, se transforma la métrica, pero fíjense cómo se transforma el campo electromagnético. El campo electromagnético del numerador tiene 2 partes. Entonces, si yo tenía una semilla en que no había campo electromagnético, phi 0 vale 0, no aporta. Pero de todas formas, la parte gravitacional, epsilon 0 multiplicada por alfa, sí me va a dar un campo phi nuevo. Por lo tanto, me está diciendo que si yo solamente tengo campo gravitacional y le pego con la transformación de Harrison, igual voy a generar un campo electromagnético no trivial. Entonces es una transformación que se conoce por generar carga. Y en efecto uno puede tomar Schwarzschild y transformarla en Ryder-Nostrom. Y hacer otras cosas más. Entonces si uno ya ahora va al detalle, todo esto que le estoy mostrando está basado en este ANSAT que se llama ANSAT eléctrico. Pero resulta que no es el único ANSAT con el que uno puede trabajar. Hay una versión no equivalente de este ANSAT que permite encontrar las mismas ecuaciones de Ehlers. Y ese ANSAT, esa métrica, se conoce como la versión magnética de Levi-Weil-Papapetrou.
y por eso les puse ese apellido y lo puse en azul, y corresponde a nada más ni nada menos que la doble weak rotation del ANSAT eléctrico. Entonces yo tomo el ANSAT eléctrico, hago una doble weak rotation, que significa que tomo la coordenada temporal, la mando al imaginario de la componente azimutal, y hago lo mismo con la componente azimutal, la mando ahí veces la componente temporal. Si hago eso, encuentro ese ANSAT Magnetic Layer Parámetro que ustedes ven ahí, y definiendo los potenciales de una forma ligeramente distinta, porque si se ven hay unos signos que cambiaron, y el twist electromagnético ahora no es el campo azimutal, sino el campo temporal. Haciendo eso y resolviendo esas ecuaciones twist, voy a tener las mismas ecuaciones de Ernst. Por lo tanto, tengo dos familias de con las cuales operar en estas simetrías. Y eso me va a dar distintos efectos. Entonces, cuando yo digo que Ehlers produce NAT, lo hace solo si yo actúo sobre una semilla que está escrita en la forma eléctrica de Levi-Valpapapetru. Pero si yo la escribo en la forma magnética, tiene otro efecto. Y pasa lo mismo con Harrison. Entonces, ahora les paso a resumir cuáles son esos efectos. Entonces, si yo tengo el Harrison Map, se conoce que lo que se sabe del Harrison Map es que añade cargas monopólicas electromagnéticas. Entonces tengo una SID y le puedo poner una carga eléctrica, un monopolo, un electrón, y le puedo poner un monopolo magnético si quiero. Si es que mi SID está escrita en el ANSAT de Levi-Valpapapetru eléctrico. Ese de ahí, ¿ok? Pero si yo hago las cosas en el ANSAT magnético, lo que hace es que toma mi solución y la pone encima de un campo magnético externo, de un campo electromagnético externo. Eso es lo que está representado en la figurita de abajo. Hay un Schwarzschild ahí, que lo estoy poniendo encima de un espacio-tiempo que parece un capacitor electromagnético y que tiene un campo exterior. Esa solución se conoce como la solución de Schwarzschild-Melvin, y uno no la puede integrar si no hace esto. Es muy difícil, o sea, no se puede integrar. Yo nunca he sabido que alguien la haya integrado de esta forma. Se encontró porque se sabía cómo generar el espacio-tiempo de Melvin vía estas transformaciones. ¿Y estas transformaciones te cambian el tipo de espacio que es? Sí, eso, bueno, eso es lo que vamos, hay una parte fundamental de lo que les estoy contando. Ah, buena. Nosotros tenemos soluciones Type 1, pero efectivamente Schwarzschild-Melvin ni siquiera es tipo D, es tipo 1. Entonces, por algún motivo que no se conoce, la transformación cambia la estructura algebraica del espacio-tiempo. Buena. Schwarzschild-Melvin es Type 1, algebraicamente general. Ahora, eso es lo que pasa entonces, con Harrison. O tengo cargas monopólicas en el caso eléctrico, o lo pesco mi agujero negro y lo pongo en un universo electromagnético, si estoy en el caso magnético. ¿Y qué hacen las transformaciones de Ehlers? Como ya les he anticipado, generan carga de NAT. O sea, tengo Schwarzschild, lo hago Schwarzschild-NAT. En el caso del ANSAT eléctrico. Y en el caso del magnético, hacen lo que muestra la figurita ahí con esa especie de whirlpool. Que es, tomo un agujero negro y lo pongo sobre un background que se llama swirling background, que está rotando. Y por lo tanto, esta cosa draguea un poco al agujero negro en su rotación. Eso se llama un swirling universe. Y también se conocía hace años, creo que Carter es el primero que lo menciona, y le llamaba el anti-NAT, y después hay un paper de Gibbons, Mike Tuba, no recuerdo, Barrientos se sabe bien el nombre, y Pope, donde encuentran esta solución con una solution generation technique que son muy similares a esta, y la encuentran desde una especie de primo hermano de Taunat, básicamente. Y bueno, eso es lo que hacen estas transformaciones entonces. Añaden NAT en el caso eléctrico, añaden swirling background en el caso magnético de Levi-Valpapapetru. ¿Ok? Si alguien tiene una duda, por favor, interrúmpanme. Entonces, para saber, yo acá les muestro un montón de fórmulas y de transformaciones, pero efectivamente, si yo ahora les digo con lo que les conté, ya integren Schwarzschild-Melvin, ¿van a poder? Muy probablemente no, porque nadie te dice cómo operar con esto, entonces yo les voy a mostrar cómo hacer Schwarzschild-Melvin, ¿ok? Así en unos pasos rápidos, y esto me lo pueden pedir si después quieren. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos ocupar, queremos encontrar la métrica y el campo de gauge que representa un agujero negro de Schwarzschild encima de un universo magnético, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero? El paso 1 es que uno tiene que definir cuál es la SID, el espacio que voy a transformar. Entonces, el espacio que voy a transformar es Schwarzschild, y de Schwarzschild quiero pasar al otro. Entonces, el paso 1 es que uno tiene que escribir la SID en el lenguaje de Levi-Valpapapetru. Porque si se dan cuenta,
las ecuaciones de Ernst dependen de las funciones métricas de un espacio-tiempo escrito en las coordenadas de Leibniz Papametro, ¿cierto? Esta f, esta omega, esta gamma. Pero yo te estoy dando el espacio-tiempo de Schwarzschild escrito en coordenadas de Schwarzschild, en términos de esa función f0, que no es nada más que 1 menos 9 partido por r, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es tomar mi SID y por comparación directa, o sea, simplemente mirando y comparando las coordenadas con el ansatz de Leibniz-Papametro que me interesa, tengo que poder escribir mi SID en términos de las funciones de Leibniz-Papametro. Entonces, en este caso, nosotros queremos comparar Schwarzschild con Leibniz-Papametro magnético. Leibniz-Papametro magnético son las ecuaciones que están ahí a la derecha. Voy a cortar acá porque esto me genera problemas con el cursor, ¿ok? Entonces, esto es Leibniz-Papametro magnético y esto es Schwarzschild. Voy a compararlas directamente. Y así voy a saber cómo escribir Schwarzschild como primera cosa a la Leibniz-Papametro. Entonces, ¿qué hago? Bueno, si yo comparo, digo, bueno, ¿dónde está qué es lo que le pega al TT cuadrado? En una métrica y en la otra. Y eso me permite encontrar, por ejemplo, bueno, lo más trivial es que Schwarzschild no rota, ¿correcto? Como no rota, no puede haber rotación en el espacio-tiempo, entonces por lo tanto, omega 0 tiene que ser 0. Entonces tengo que tener esto con rotación 0, por lo tanto, rotación en la SID no hay. Y después, ¿qué le pega, por ejemplo, si esto no rota, entonces me queda un de phi cuadrado? ¿Qué le pega de phi cuadrado? Aquí, en la métrica, le pega de phi cuadrado un r cuadrado seno cuadrado. Por lo tanto, mi F0, para escribir Schwarzschild a la forma magnética de Leibniz-Papametro, mi F0 tiene que ser r cuadrado seno cuadrado. ¿Se dan cuenta? Estoy comparando simplemente las métricas. ¿Y cuánto tiene que valer ρ, esta coordenada ρ? Bueno, comparemos qué le pega a tt cuadrado. Al tt cuadrado le pega un menos ρ cuadrado partido por f. Y aquí le pega un menos F0. Por lo tanto, ρ va a ser algo que va como menos ρ cuadrado partido por f igual a ese f0, ¿correcto? Ya tengo el f0. Era r cuadrado seno cuadrado. Me quedó al cuadrado por el f que estaba dividiendo acá. Y después simplemente saco la raíz y despejo el ρ. Entonces ρ me quedó raíz de 1 menos 9 partido de r0. Y gamma 0 y z también se pueden encontrar comparando este pedacito de acá del espacio-tiempo con las coordenadas que me sobran, que son la coordenada θ y la coordenada r. En principio eso es más difícil de hacer porque hay que integrar el cambio de coordenada, pero ni siquiera se necesitan para encontrar la métrica final. Pero yo se las puse ahí igual, ¿ok? Entonces, créanme que esto es directa comparación, o sea, esto se puede hacer a mano. Este cálculo uno necesita ocupar el computador. Entonces, tengo la métrica, las funciones métricas. Listo. Una vez que tengo las funciones métricas, lo que tengo que hacer es construir los potenciales, porque acuérdense que los potenciales, las ecuaciones de Ernst están escritas en términos de epsilon y de phi. Y yo lo que les hice encontrar ahora fueron F0 y el A0, ¿cierto? Obviamente el A0, todo vale 0, porque no tengo campo en la semilla. Por lo tanto, acá AT0 y AFI0 tienen que ser 0, ¿cierto? Entonces, lo primero que hago es encontrar el potencial de la semilla, y el potencial de la semilla sabemos cuál es la definición. La definición de cualquier potencial va a ser menos la función f, menos phi cuadrado, menos i k 0, y el phi0 tiene que ser esto. ¿Tengo campo de gauge? No, porque estos dos tipos son 0 por comparación directa. FC, ¿cuánto vale? Si no tenía phi0, tampoco tengo este término acá. Y como no tengo rotación, porque la rotación es 0, tampoco tengo una parte compleja del potencial, porque esa parte compleja uno la encuentra de resolver una ecuación que requiere esto que está aquí. Y si no tengo rotación y no tengo potencial, entonces esta función tiene que ser 0. Por lo tanto, ni siquiera me tengo que hacer cargo de eso y puedo inmediatamente encontrar cuáles son mis potenciales de la semilla. Hasta ahora lo único que hice fue comparar cosas. Entonces, lo único que hago es que mi semilla gravitacional, el potencial gravitacional semilla, no es nada más que menos r cuadrado seno cuadrado, y mi potencial electromagnético semilla es 0. Entonces, ¿qué hice ahí? Tomé la métrica de Schwarzschild, la escribí a la ley Papametro, magnético, y eso me permitió tener los potenciales de Ernst de la semilla. Ahora que tengo los potenciales, como paso 2, puedo aplicar la transformación. Porque la transformación actúa sobre los potenciales de Ernst, no sobre la función de la métrica. Entonces, aplico la transformación. Y aplico la transformación siguiendo básicamente la simetría que estoy estudiando. Estoy estudiando Harrison. Entonces, tomo mi potencial epsilon 0 y le aplico esta transformación. Y al hacer eso obtengo esto.
Como no tengo, bueno, acá tengo un beta y tenía un alfa, ahí tienen que creerme la anotación, ¿no? Como phi 0 vale 0, esta parte del denominador no existe y los potenciales nuevos son bastante simples, son simplemente el potencial en el numerador, el potencial anterior que tenía, 1 menos el cuadrado del parámetro, me faltó un 2 acá, estos betas van al cuadrado, por favor, sorry, epsilon 0. Y pasa algo muy similar con el potencial electromagnético. Si se dan cuenta, el potencial electromagnético, esta parte de aquí, no es nada más que el de arriba. Entonces el potencial electromagnético es beta veces el potencial gravitacional nuevo, ¿cierto? Ok, tengo los campos transformados. Ahí ya básicamente resolví el problema. Ahora yo ya les dije cuál es la solución. Lo que pasa es que la solución nueva, transformada, está escrita en el lenguaje de Ernst. Entonces no tengo mucha intuición sobre la métrica, ¿cierto? Pero ese epsilon y ese phi transformado satisfacen las mismas ecuaciones de Ernst. Por lo tanto, esto ya es una solución nueva a las ecuaciones de Einstein-Maxwell. Ahora, ¿qué hago? Tengo que leer de vuelta las componentes de la métrica. ¿Y cómo lo hago? Comparando nuevamente con la definición del potencial. Entonces, antes tenía la definición del potencial de la semilla, ahora voy a escribir la definición del potencial de la métrica nueva. Entonces, tomo estos dos que están aquí y con eso leo las funciones nuevas. Entonces, ya sé cuánto vale epsilon transformado y sé cuánto vale phi transformado. Y tengo que desde ahí despejar las funciones métricas. F no lo conozco, es lo que estoy buscando. Phi cuadrado lo tengo porque es este tipo al cuadrado. Y Chi no aparece porque esto no genera rotación. Eso me lo pueden creer si miran en la ecuación vectorial que les conté antes. Por lo tanto, epsilon, que lo conozco, repito, no es nada menos que menos f menos phi cuadrado. Y phi cuadrado lo conozco también. Entonces ya encontré f. Lo único que tengo que hacer es despejar f. Y por otro lado tengo phi. De la ecuación twist, acá falta un i, está lleno de type puesto. Esto vale 0. ¿Por qué? Porque no hay una componente, este tipo es un número real, no hay componente compleja, entonces el phi simplemente vale a phi. Entonces ya simplemente habiendo transformado y encontrando phi, encontré el campo magnético. O sea, sin tener que resolver una sola ecuación, encontré el campo magnético. Y como conozco el campo magnético, lo único que tengo que hacer es ponerlo acá, y junto con epsilon, encuentro f. Entonces si yo ahora les digo que epsilon 0, ¿sabían lo que valía, cierto? Vale menos r cuadrado, 0 cuadrado. Y beta es un numerito. Ya les dije cuánto vale entonces el campo magnético y la nueva función f. Valen estas cantidades que están acá. ¿Se dan cuenta? Integramos f y integramos a phi. Lo único que ahora falta es poner esto en la forma de una métrica. Entonces voy de nuevo a la ecuación de Leibniz al Papametro. Entonces voy, ya que tengo f acá y tengo a phi, esto va a ser un poco molestoso. Lo que tengo que hacer es poner f aquí, no tengo rotación, se va, poner f acá, decirles cuánto valía ρ, y esto que está aquí, ver cómo transforma, pero eso se los voy a decir ahora porque eso es un truco, básicamente. Como la componente gamma de la ley de Papametro no transforma, uno tiene esta identidad. Y esa identidad permite escribir esto que está aquí. Si uno simplemente hace el cálculo con detalle y lo compara, te permite saber cuánto vale este e a la 2 gamma de ρ cuadrado de z cuadrado. Entonces yo ahora simplemente pesco mi ansatz de ley para el Papametro y pongo lo que encontré. Sé cuánto vale ρ, encontré el f nuevo, sé cómo se compara esto con este tipo que estaba acá, y escribo la métrica, y al final encuentro que la métrica de Schwarzschild en Melvin es esta métrica que está aquí, con este campo de gauge. Ese campo de gauge, ¿de dónde viene? Simplemente de lo que integramos. Voy a hacer un cambio acá, denme un segundo, se va a desconectar esto, pero voy a cambiar esto porque si no me va a molestar el escritorio. Vamos a ver, ahí va, ya. Oh, mucha pelota. Ya, ok. Entonces va F, va A y va F, y eso lo encontramos así, directamente. No sé si alguien tiene una duda, porque todavía puede que haya algún paso que parezca místico. La comparación de esta métrica gamma cero con la gamma normal. Eso generalmente requiere digerirlo un par de veces, pero es simplemente una comparación directa. Y si se dan cuenta, integramos una ecuación, integramos una métrica y un campo de gauge que no se puede integrar si uno le dice al computador o lo hace a mano y dice, ya mira, quiero un campo de gauge que dependa de R y de teta, y quiero una métrica que dependa de R y de teta con estas características, este comportamiento sintáctico. Y lo hicimos simplemente en 3 pasos a mano. No sé si alguien tiene una duda de eso.
¿no? Ya, bueno. Cuando dices que no se puede, es solo por... No, ¿está probado que no se puede o es muy difícil nomás, como No, mucho... es simplemente por la complejidad de las ecuaciones. Ah, ya. O sea, quizá hay algún genio por ahí dando vuelta que encuentre una forma de resolver la EDP, las ecuaciones diferenciales de Einstein ahí y lo logra integrar. Pero no, en general, no, o sea, nunca he visto que alguien haya hecho eso. Por la misma razón de que si yo te digo integra que era a mano, no te va a dar. Simplemente porque es muy difícil. Si yo te paso el computador y te programo la ecuación de Einstein-Maxwell y te digo, encuentra que es Newman, te vaya a pasar una vida. Si uno no sabe que el espacio-tiempo tiene que escribirlo a la Child, por ejemplo. ¿Cachai? Sí, sí, gracias. Ya, vale. Entonces, bueno, esa es una introducción un poquito a la motivación de las soluciones exactas y no sé cómo estoy en la hora y puede que me esté pasando al chancho. Pero, ¿puedo terminar o tengo que apurar? Idealmente debe apurarse, profe. ¿Me apuro? Idealmente. ¿Se escucha, no? Hola. Sí, pero no te entendí bien. Que sí, que ojalá me Sí, apure. sí, por favor. Ya. Entonces, bueno, ok, me voy a pasar del tiempo, te hizo al tiro, pero me voy a apurar. Entonces, el plan de la charla es el siguiente. Este es el paper que ya publicamos, que lo hicimos con Barriento, y este es el paper en el que incluimos a nuestro colaborador griego. Y la idea es que con estas cosas que yo le conté a modo de introducción, logramos encontrar algunos espacios-tiempos que no se tenía claro cómo integrar. Por ejemplo, uno que es una mezcla de aceleración y NAT, el Accelerating NAT Spacetime. Después definimos una combinación de las transformaciones L y Harrison que nos permitió encontrar una familia extendida de todo Plebanski y Demianski, que es la familia más general tipo D. Y al final, y es lo que estamos a punto de publicar, espero entre esta semana y la otra, logramos combinar las transformaciones de L y Harrison, pero no solo cuando son eléctricas ambas o magnéticas ambas, sino cuando hay una combinación de ansatz, delay y Palpa Petro. Y eso genera de nuevo una gran cantidad de espacio-tiempos que no se han investigado y que son lo que estamos haciendo estos días precisamente. De hecho, Costa está acá en Chequia visitándonos por un mes. Entonces, ¿qué es lo que es el espacio-tiempo de Plebanski-Demianski? Que iba a tener que ir rápido, pero por favor pregúntenme si es necesario. Es la métrica más general tipo D, o sea, de los espacios algebraicamente especiales tipo D, los que tienen un potencial coulombiano gravitacional, esta es la métrica más general. Y esta métrica en esta métrica están contenidos todos los agujeros negros que ustedes conocen desde el jardín. Entonces, tiene masa, Schwarzschild, tiene aceleración, tiene rotación, entonces por lo tanto, Kerr, tiene carga electromagnética, por lo tanto, Kerr-Newman, tiene parámetro de NAT, por lo tanto, Kerr-Newman-NAT, tiene constante cosmológica, por lo tanto, Kerr-Newman-NAT ADS o DS, y tiene además aceleración. Entonces, Accelerating Kerr-Newman-NAT ADS. Y la forma de la métrica es esta que ustedes ven aquí, y estos son los polinomios que la describen en su mejor forma, que es una versión que recién se construyó. Podolsky y Brandini la construyeron en el 21 y el 22. Esta forma de la métrica es muy nueva, la métrica se conoce desde 1976, pero en una forma en que era imposible determinar cuáles eran los parámetros físicos que estaban ahí, determinar la masa, el momento angular, etc. En esta forma que yo les estoy mostrando, ese problema está resuelto. Pero si ustedes miran toda la jerarquía de soluciones que hay adentro, había uno que no se encontraba. De hecho, uno tiene acá aceleración, rotación, NAT, etc. Y uno empieza a matar parámetros y puede llegar a todas las soluciones que uno más o menos conoce. Pero había una que no, que era, ¿qué pasa si mato la aceleración y mantengo el momento angular prendido? Entonces uno esperaría que uno llegue a una métrica que tiene aceleración y nada. Pero resulta que al matar rotación, uno se pasaba directo a la solución de NAT. Entonces había un gap ahí, había una solución que no se conocía. Entonces se conjeturó que la métrica de NAT acelerada no existía o que al menos no era tipo D. Sin embargo, aquí yo imagino que ustedes saben algo de la métrica de Tau NAT, ¿cierto? Y como no tenemos tiempo, no creo que me pueda parar acá. Muchos de ustedes estudiaron Tau NAT, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿No va a saltar Tau NAT? Sí, sí, sí. Ya. La de Tau NAT más o menos lo conocen y la solución de la Symmetric, Felipe les contó que lo que es la Symmetric es un espacio-tiempo que acelera. Entonces la solución de Kernat, Accelerating NAT, se pensaba que no existía, porque no era tipo, claramente no aparecía de la jerarquía tipo D. Y ya con las últimas coordenadas que se tienen de la familia de Plebanski y Demianski, era claro que ese límite no existía. Entonces se conjeturó que no existía o que era tipo D. Pero sin embargo, ya en el 2006, Mann, Stelia y Chang
tenían una métrica que aparentemente en algunos límites generaba NAT y en algunos otros límites la simétrica. Entonces se entendía como una especie de simétrica acelerada, de symmetric, perdón, NAT. Y recién en el 2019, Podolsky y Brandny se dieron cuenta que habían mejores coordenadas en las cuales estudiar esa métrica de Mann y que en realidad era una métrica tipo 1 que sí representaba acceleration con NAT. El problema era que integrarla era muy doloroso porque había que pasar por una generation technique que no se conocían bien, la métrica escupía muchos parámetros que había que tomar muchas redefiniciones, por lo tanto no era claro con esa transformación, digamos, cómo integrar esta solución. Y lo que hicimos con Barrientos en nuestro primer paper fue, de hecho, mostrar que si uno toma la symmetric y le aplica una transformación de Ehlers, que sabemos allá de NAT, precisamente te permite encontrar la solución de Accelerating NAT escrita en las coordenadas de Podolsky en Blandini en 2019. Entonces, en ese paper lo primero que hicimos fue mostrar que una solución que ya estaba, efectivamente se podía encontrar en muy simples pasos y en súper bonitas coordenadas, ocupando el método de Ernst. Y además se sabía que la solución era tipo 1 y sabíamos que las transformaciones de Ernst cambian el tipo algebraico, por lo tanto tenía sentido. Y más adelante, en el mismo paper, encontramos por primera vez la versión Ryder-Nostrom. Entonces tomamos Ryder-Nostrom Symmetric, le pegamos con una Ehlers para añadir NAT y encontramos esta jerarquía de soluciones tipo 1 que están en esta figurita que ustedes ven ahí. Ahora me estoy saltando algunos detalles porque obviamente estamos corto tiempo, pero esa es la idea, ¿ok? Ahora eso generó la siguiente pregunta. Si yo tengo una Symmetric con carga y le pego con NAT, eso me mandaba a esta familia de tipo 1. Algo estaba pasando ahí. Aparentemente la carga de NAT interactuaba con el horizonte de aceleración de la Symmetric y generaba algo nuevo que mandaba tipo 1. La pregunta es, ¿qué pasa si yo en vez de ocupar Ehlers ocupo Harrison? Y tomo la Symmetric, que ya está acelerando, y le pego una transformación de Harrison. ¿Interactuará la carga de la Harrison, que es una carga eléctrica o magnética, con el horizonte de aceleración, produciendo una solución que no sea la Symmetric con carga, que sea algo nuevo? Y bueno, eso lo respondió Astorino este año parcialmente también, y se dio cuenta que efectivamente la solución no era la que uno esperaría. O sea, yo no puedo tomar la Symmetric y agregarle carga con Harrison y encontrar la Nostrum Symmetric, sino que la carga interactúa de una forma no trivial con la aceleración y genera una solución nueva tipo 1. Y lo que hicimos nosotros lo que hice yo con Barriento y Palicari fue fusionar ambos conceptos, agregar NAT y agregar carga sobre una métrica que tiene aceleración y generar una infinidad de soluciones que son muy complejas y que están todas resumidas en este diagramita que les estoy mostrando acá. Entonces, básicamente uno puede combinar la transformación de Harrison con la Ehlers en una sola transformación y en vez de tomar una semilla simple, tomar la semilla más general que uno puede, que es la de Plebanski y Demiansky. Y yo a Plebanski y Demiansky pegarle con la combinación de las transformaciones. Eso produce una familia que nosotros bautizamos Enhance Plebanski y Demiansky, y que tiene todos estos parámetros y produce todos estos espacios-tiempos que ustedes ven acá, algunos con rotación, otros sin rotación, con carga, con NAT, etc., en el que el caso más simple es Plebanski y Demiansky. ¿Ok? Eso es el segundo paper. Y por último, ya como para cerrar, quizás no les voy a mostrar todos los detalles porque preparé esta charla como si fuera mucho más larga en realidad. Le pegamos en ese paper, estudiamos un poco en profundidad qué es lo que eran estas transformaciones y cómo actuaban los mapas, porque alguien me puede preguntar, ¿cuántas veces actúo con una transformación encontrando algo nuevo? ¿Cuándo para el proceso, cierto? Bueno, para las transformaciones de Euler se sabe que las transformaciones de Euler cierran como un subgrupo, por lo tanto, si aplico dos transformaciones de Euler o infinitas, siempre obtengo el mismo resultado, donde lo único que hice fue encontrar un parámetro redefinido. Ahora, también mostramos que la Ehlers y la Harrison conmutan, y que la Harrison no siempre conmutan, de hecho, que no siempre cierran como grupo. De hecho, dos Harrison equivalen a una Ehlers y una Harrison, a no ser que cierta cantidad particular relacionada con los parámetros de transformación se anule. Por lo tanto, ahí ya habían cosas nuevas que explorar. Y la pregunta que nos motivó a hacer el último paper, que es el que estamos ahora en desarrollo, es ¿qué pasa cuando yo mezclo estas transformaciones, la Ehlers y la Harrison, pero las mezclo en términos del ANSAT de ley Barpa-Petro que ocupo? Es decir, puedo tomar una eléctrica de Harrison y una magnética de Ehlers. Estas cosas conmutan, no conmutan, cierre de grupo, qué tipo de soluciones encuentro, etcétera. Eso es lo que nos encontramos escribiendo. Y de hecho encontramos que hay una infinidad de soluciones, incluso si es que uno toma la semilla más simple posible, que es Minkowski. Si uno toma Minkowski y se pone a aplicar las 4 transformaciones que uno tiene a la mano, que son las 2 eléctricas y las 2 magnéticas, uno puede generar todo este esquema de soluciones que está ahí.
que son puros background. Aquí no hay ningún agujero negro porque empecé con Minkowski, pero si hubiese empezado con un agujero negro, por ejemplo con Schwarzschild, uno tiene que del mismo Schwarzschild aparecen 4 ramas que las tuve que poner en slide distintas, que son estas 4, no caben todas en una, que son una serie de agujeros negros que algunos muy difíciles de integrar, no los tenemos integrados, pero sabemos que existen hasta cierto nivel hasta cierta layer acá, en este diagrama, sabemos, explícitamente hemos integrado las soluciones y sabemos que algunas cosas conmutan, pero hay una fracción, sobre todo la última línea, en que no sabemos cuál es la forma final del espacio-tiempo. Le pusimos nombre y todo, y no lo hemos integrado porque es muy difícil, muy pesado el cálculo, pero tenemos una idea. Y esto está en exploración, o sea que hay un montón de agujeros negros que no se han explorado y que sabemos que tienen que existir. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando pongo Rider Nostrum en Melvin Swirling? En la combinación de los backgrounds pongo un Rider Nostrum encima. Eso es nuevo. Por ejemplo, deja Schwarzschild Melvin. ¿Cuál es el? Bueno, y así, una serie de agujeros negros y eso. Entonces, voy a cerrar acá con algunas cosas. Me pueden hacer preguntas porque obviamente tuve que pasar muy rápido por esta parte porque si no voy a hablar hasta mañana. ¿Qué es lo que no, alguna perspectiva futura es, bueno, tratar de entender en general cómo interactúan el mapa eléctrico y el magnético? O sea, no siempre, estas cosas no conmutan claramente y producen muchas soluciones. La pregunta es cuándo esto cierra, eso no lo sabemos, eso hay que entenderlo mejor. Intentar integrar analíticamente toda la jerarquía que les mostré, al menos cuando las semillas Minkowski y Schwarzschild, porque si uno pone semillas más complicadas, eso es casi imposible de integrar. O sea, el computador no se la puede. Otra cosa más avanzada es intentar entender cómo se combinan estas transformaciones con ciertas transformaciones de coordenadas que permitan añadir rotación. Acuérdense que rotación no es una de las cosas que uno podría añadir con las transformaciones de Ernst, pero si uno las mezcla con ciertas transformaciones de coordenadas, se sabe que la rotación puede aparecer. Entonces, intentar combinar estas cosas en la forma en que lo estamos haciendo nosotros con esas transformaciones de coordenadas sería útil. Obviamente que algunos espacio-tiempo de toda esta jerarquía espacio-tiempo que están acá requiere atención en particular. O sea, yo podría tomar una de esas métricas y escribir un paper solo de esa métrica, entendiendo su geometría, horizonte, ergoesfera, si existen, el movimiento geodésico en ese espacio-tiempo, si hay o no Misner string, si hay o no curvatura, singularidades cónicas, etc. Hay una serie de cosas que se pueden analizar en cada uno de estos agujeros negros que están acá, de estas perdón, soluciones. Y finalmente, algo que sería bueno entender ya como una cosa puramente teórica, es saber cómo una transformación particular cambia la estructura algebraica del espacio inicial. ¿Por qué es que las direcciones nulas principales del byte se rotan cuando yo aplico la transformación? Eso nadie lo sabe. Bueno, y eso es todo, muchachos. Así que, sorry si me pasé por mucho, no sé cuánto me demoré. Buenísimo, profesor. Muchas gracias. Aplausos virtuales. No sé qué. Y tenemos tiempo bien breve de algunas preguntas, así que y los participantes, pero nomás con sus preguntas. Dale, dale. Sí. Corral se fue, dejó un mensaje. ¿Puedo Sí, hacer una pregunta cortita? Por favor, Felipe. dale. ¿Qué es eso? Que en holografía, cuando uno hace como transformación de coordenadas, generalmente significa, o sea, no generalmente, sino que eso significa una transformación conforme a la teoría dual. Ahí que se entiende holográficamente qué son estas transformaciones. No, porque todo este sistema, todo este aparataje que yo te mostré, no funciona con constante cosmológico. Mm. Ah, ya, 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 sí, súper. Disculpa. Pro- Profesor, Desafortunadamente no. Ese es uno de los, también de las cosas que he puesto en perspectiva futura, solo que no la estamos atacando nosotros, pero seguro que a mucha gente, desde los tipos que iniciaron esto, han intentado poner constante cosmológica en estas transformaciones. Pero si uno pone constante cosmológica, las simetrías dejan de estar ahí. Entonces no, Pero, no hay. por Ya, ejemplo, en 4 dimensiones, si yo agrego, no Maxwell, pero agrego la raíz de f cuadrado en el lagrangiano, eso me genera como una constante cosmológica efectiva de manera dinámica. Uno no podría intentar con materia como no lineal. claro, lo que pasa es que ahí de nuevo va, si yo coloco raíz de f cuadrado o f a la 1 medio, f cuadrado a la 1 mm, medio, cambiar el lagrangiano y son otras las simetrías que están en ese lagrangiano. O sea, mm, tendría que escribir, partir desde esa teoría e intentar definir unos potenciales modificados que tengan ecuaciones en estos potenciales con ciertas simetrías. Entonces, si cambiaste el Ah, lagrangiano, no ujú, funciona. Ahora, ¿qué puede hacer uno? Uno puede poner campos escalares minimalmente acoplados. Y eso genera ah, cosas nuevas. Y se ha hecho.
Y después, como los campos minimalmente acoplados están relacionados con los conformally coupled, vía, como tú sabes bien, las Bekenstein Transformation, uno puede encontrar soluciones ahí. Es algo que explotó Astorino y que explotamos nosotros hace poco con Keanu y Costas para encontrar un wormhole. Eso. Ya. Pero con electrodinámica no lineal, que yo sepa, no existe esta versión, este esquema. Ah, ya, ya. Gracias, Adolfo. De nada, Felipe. Dale, Moisés. ¿Cómo está, profesor? Grande, Moisés. ¿Y tú? Una pregunta bien ingenua. Por ejemplo, en ese ejemplo que tú tienes de Schwarzschild, ese caso semilla, y tú tienes esta nueva solución, ¿han jugado, por ejemplo, con la termodinámica de ver qué pasa, por ejemplo, con la masa o con la carga, con esta nueva solución? ¿Cómo afecta esta transformación que ustedes trabajan? Sí, sí, se ha hecho. Hay gente que ha estudiado la termodinámica de Melvin, incluso de Kerr, Newman, Melvin, el caso rotante. Eso está en el paper de Pope y Gibbons, que se llama Ergospheres. ¿Mm? No sé, por ahí los muchachos lo han visto harto. Y hay cosas que no son no triviales porque el espacio-tiempo no es asymptotically flat, es asymptotically Melvin. Y Melvin a distancias muy largas desde el eje es una métrica que se llama la métrica de Levi-Civita, entonces no es una métrica constante en infinito, es la métrica de Claro. Levi-Civita, que es tipo D, no es tipo O, y hay que definir las cargas, entonces eso no es tan fácil. Aparentemente funciona con el método que le gusta a Marcelo, con el método de Compare, del Covariance Space Approach, creo que se llama. Y se puede hacer, se han hecho cálculos en Melvin, se han hecho cálculos en Swirling. Ahora, en los espacios-tiempos que estamos proponiendo nosotros, que son nuevos, nadie ha estudiado obviamente la termodinámica de esos espacios, así que es algo que ciertamente queremos mirar. Buenísima, Hay cosas ahí que salen del hecho de que la asíntota cambia. buenísima. Gracias, profesor. Marcelo. Gracias por la charla, profesor, estuvo muy bueno. ¿Ya? Uy, Gracias una por estar pregunta ahí. sobre cuando uno cambia la materia, en vez de Maxwell pones campos escalares o campos escalares conformalmente acoplados, Ujú. el, digamos, las transformaciones son las mismas. ¿Cómo? Porque ahí no es claro. El principio, Ya. ¿cómo queda el Sí, bueno, esquema de Ehlers? O, lo que pasa es que el campo minimalmente acoplado ajá, y sin potencial, es decir, solamente un término cinético del campo, se desacopla. Entonces, ah, las ecuaciones que uno encuentra son las de Ernst más Laplaciano del campo. ok, Por lo tanto, uno no encuentra, el campo no se acopla con la ecuación de Ernst. Y eso ajá, implica que hay una pura simetría más, que es trivial, que es un chip del campo. Entonces, yo pesco todas las que ya conozco y las complemento por phi igual a phi 0 más alfa, donde ah, alfa es una constante. sí, Pero el conformal couple no, el conformal couple no es una simetría. No hay simetría en el conformal couple, solo en el minimal couple. ok, Lo que ok. pasa es que De lo que Kepler, pasa es que cuando yo ah, tengo, truco sí, de Bekenstein, algo así. claro, yo primero encuentro una solución. El truco sería el siguiente: yo estoy en el conformal couple y conozco una solución con campo escalar, Ah, sí, digamos el PDM de Bekenstein. Me voy a ir al minimal couple, donde tengo la solución de Janis Neumann Winiker. Ahí yo puedo jugar con todas las transformaciones de ER que quiero. Modifico la métrica y después me devuelvo al conformal couple. Y ya. así yo le endorsé, endorsé creo que en español, le endorsé al espacio-tiempo la propiedad vía las transformaciones de Ernst. Ah, ya, sí. Pero solo gracias a que pude hacer eso. Sí. Oye, y en el último punto que mencionaba de como comentarios finales, ¿a qué te ¿Mm? refería más precisamente con agregar rotación haciendo cambio de coordenadas? ¿Es Ah, rotación de tipo Swirling o rotación, digamos, tipo Kerr? no, la rotación tipo Kerr. Ah, ok, Lo que pasa es que se sabe que estas transformaciones interactúan a veces con unos cambios de coordenadas y producen rotación. Entonces, por ejemplo, hay varios papers que hemos estado mirando últimamente y que tienen que ver con aplicar ciertas simetrías de las ecuaciones intercaladas con un cambio de coordenadas que induce otro frame. Por ejemplo, tengo una solución estática ya veo. y me voy a cambiar a un frame rotante, pero la solución es la misma solución estática, solo que me cambié de frame. Ok, En ese frame actúo con transformaciones y eso permite encontrar, por ejemplo, qué era a partir de Schwarzschild. interesante. Pero es como del tipo, no sé, quizás esto es muy simple, pero T yendo ahí por T más omega phi, una cosa así. De ese estilo. Es parecido, sí, básicamente eso, básicamente. Pero no es esa misma transformación, pero muy similar. Ok,
Y al final esa constantita de la transformación, que va a relacionar dt con phi, que son los dos vectores de Killing del sistema además, va a jugar el rol del momento angular, de la constante del momento angular. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, profesor, por la No, charla. gracias. Me cortan este tiempo y yo creo que vamos a dejar las preguntas hasta acá. Agradecerle de nuevo al profesor por la charla y a los participantes. Y un aplauso de nuevo al profe. No, gracias a ustedes por invitarme. Espero que tuve que apurar, pero espero que algo se haya entendido. No, súper buena, profe. Muchas gracias. Y bueno, ahí estamos hablando y un abrazo a todos. Cuídense. Vale, Nos gracias. Luego, cuídense. Chao, Chao. gracias. vemos, chao. Chao, chao.